grupo está conformado por Margaret Juliet Peña, María José Sánchez, Lizeth Viviana Beltrán, Laura Valentina Mejía y quien les habla, Valentina Domínguez. Bueno, como veremos en este capítulo, el género no es algo dado automáticamente por la biología, sino que puede también ser constituido socialmente. Este capítulo ofrece una exploración preliminar del género. Las distinciones fundamentales entre sexo y género, pues solemos pensar que hacerse hombre o hacerse mujer es simplemente un proceso natural de desarrollo. Las interpretaciones culturales sobre lo que es masculino o femenino varían tanto de una sociedad a otra como a lo largo de la historia. Además, no solo cambian los significados culturales, sino también las actividades sexuales de la gente. Los sociólogos suelen hacer varias distinciones conceptuales. El sexo se refiere a la diferenciación biológica entre machos y hembras. Por lo general, se distinguen 6 componentes principales: la composición cromosomática, los órganos reproductores, los genitales externos, los genitales internos, el componente hormonal y las características sexuales secundarias. De acuerdo con esto, se puede distinguir a los miembros del sexo femenino por sus cromosomas XX, el clítoris y la vagina, los ovarios, los estrógenos y el desarrollo de los pechos. A los miembros del sexo masculino por sus cromosomas XY, el pene y los testículos, las gónadas, la testosterona y la barba. En cualquier caso, ni siquiera el sexo es una categoría clara. Una disfunción hormonal antes del nacimiento puede dar lugar a un hermafrodita, término que se deriva de hermafrodito, nacido de los dioses de la mitología griega, Hermes y Afrodita, y que poseían los dos sexos. Un ser humano que combina rasgos genitales internos o externos propios de los dos sexos, el masculino y el femenino. El término género se refiere a los aspectos sociales adscritos a las diferencias sexuales. El género está presente en toda la vida social y tiene una enorme influencia en la visión que tenemos de nosotros mismos, en nuestras relaciones con los demás y en cómo nos desenvolvemos en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. Por tanto, mientras el sexo se define en términos de macho o hembra, el género se refiere a los contenidos sociales de la masculinidad y la feminidad. Margaret Mead y Samoa fue una de las antropólogas más influyentes de su tiempo, y aunque su trabajo ha sido más criticado recientemente, escribió algunos trabajos en la primera mitad de este siglo que todavía hoy se consideran clásicos. En uno de esos estudios, Margaret Mead analizó 3 sociedades de Nueva Guinea. Siguiente diapositiva. Bueno, los conceptos de género, con el término género se abarcan varios conceptos a su vez relacionados entre sí. La identidad de género se refiere al estado psicológico en que se encuentra una persona cuando dice soy hombre o soy una mujer. Es perfectamente posible y de hecho bastante habitual creer ser una persona cuando se poseen todos los atributos del sexo masculino. A este fenómeno se le denomina transexualismo o transgenerismo. El rol de género se refiere al aprendizaje y puesta en práctica de las prácticas sociales asociadas a un determinado género. El contenido concreto de estas prácticas puede variar enormemente en distintas culturas o incluso dentro de una misma cultura. En ese sentido, se puede también tener una identidad de género, como por ejemplo, soy un hombre, que se contradice con un rol de género, es como me pongo una falda. Tal es el caso de lo que se conoce habitualmente como el travestismo. Una variante de esto puede ser el drag. Y por último, la representación de género se refiere a la manera en que el individuo expresa su masculinidad o feminidad. Candace West y Don Zimmerman afirman que el género no es simplemente un aspecto de lo que uno es, sino que a un nivel más fundamental es algo que uno hace y lo que hace de manera recurrente en relación con los demás. En la siguiente diapositiva vamos a ver que la construcción social del género y la sexualidad varían dependiendo de la cultura.
Bueno, las creencias más extendidas sobre el género se fundamentan en la idea de que se trata de algo natural y biológico. Las principales críticas que los científicos sociales presentan frente a las explicaciones naturales o biológicas del comportamiento son las siguientes. Primero, el problema de la historia, la cultura, lo social y lo simbólico. Independientemente de su estrato biológico de la vida humana, existe evidencia más que suficiente desde el campo de las humanidades y de las ciencias sociales que demuestra que existe una enorme variación de la experiencia humana en las distintas culturas. Como segundo punto, tenemos el problema del reduccionismo. Los argumentos biológicos tienden a simplificar y a reducir civilizaciones humanas y periodos históricos enormemente complejos al efecto de un cromosoma, una hormona o un gen. A veces, este tipo de argumentos no trata solo de explicar el pasado o el presente, sino también el futuro. Los problemas de la ciencia y la refutación. Bueno, se pueden presentar explicaciones biológicas a la mayor parte de los fenómenos sociales, desde el crimen a las relaciones raciales, pasando por las relaciones familiares o las relaciones entre géneros. En casi todos los casos, sin embargo, ni siquiera los biológicos se ponen de acuerdo entre ellos sobre una única explicación de cualquiera de estos fenómenos. Los problemas ideológicos, es tan importante preguntarse por qué las explicaciones del tipo es simplemente natural son tan popularmente aceptadas cuando el mundo es obviamente más complejo y estas son explicaciones de una simplicidad evidente. Y por último, los problemas sobre el futuro y el cambio. Sea cual sea la determinación biológica de nuestro comportamiento, somos también animales morales y políticos. Bueno, el patriarcado, la estratificación de género y el sexismo. El género ocupa un lugar central en la organización social. Tres conceptos nos ayudarán a clarificar esto. En primer lugar, la estratificación de género. Se refiere a la distribución desigual de la riqueza, poder y privilegios entre los dos sexos. En Europa, como en el resto del mundo, las mujeres cuentan con menos recursos que los hombres. Segundo, el sexismo. La creencia de que el sexo propio es, por definición, superior, es un elemento importante que contribuye a sostener el patriarcado. Y tercero, que es el patriarcado, es literalmente el dominio del padre. Es una forma de organización social por la que los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres. De acuerdo con la opinión de la socióloga inglesa Sylvia Walby, el patriarcado está compuesto de 6 elementos que se superponen y que están en continua transformación. Estos 6 elementos son, primero, el empleo remunerado, donde las mujeres suelen tener peores salarios. Segundo, el hogar, donde las mujeres suelen desempeñar las labores del hogar y el cuidado de los niños. El Estado, donde las mujeres suelen obtener menos acceso a los órganos de poder. La violencia, cuando tienen una probabilidad mucho más alta de sufrir abusos. La sexualidad de la mujer suele ser valorada de forma negativa. Y en la cultura, la representación de la mujer en los medios de comunicación suelen ser tergiversadas. Las diferencias de género. El camino de las mujeres está normalmente repleto de desigualdades y a las mujeres no les va tan bien como a los hombres. Para intentar exponer esta realidad, los sociólogos hablan de diferencias de género. Una medida de los niveles de desigualdad entre hombres y mujeres. Se tienen en cuenta 4 indicadores clave. Primero, la participación económica. Segundo, los logros educativos. Tercero, la salud y la supervivencia. Y por último, el poder político. Cuando se combinan, se habla de índice de diferencias de género. Investigaciones recientes han medido estas diferencias en 115 países, cerca del 90% de la población mundial. La violencia contra las mujeres, según un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas, al menos 1 de cada 5 mujeres en el mundo han sufrido abusos físicos o sexuales a manos de un hombre en algún momento de sus vidas. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1993, define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se pueden producir en la vida pública como en la vida privada. Se entiende que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos. Primero, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer. Segundo, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. Tercero, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que recurra. Es el patriarcado inevitable. La contracepción ha proporcionado a las mujeres un mayor control sobre el embarazo y por lo tanto sobre sus opciones vitales. La desigualdad social basada en diferencias categóricas, tanto si se trata de la raza, etnia o sexo, están siendo progresivamente desmanteladas en las culturas más igualitarias de las sociedades industriales. En alguna de esas sociedades existe legislación para garantizar la igualdad de los dos sexos en el mercado de trabajo, así como para evitar la discriminación salarial del sexo femenino. Bueno, en el proceso de socialización del género, se debe tener en cuenta que este comienza antes del nacimiento, con una pregunta tan simple como si es niño o es niña, pues ya que esta, al ser una pregunta tan simple, conlleva una respuesta bastante complicada, ya que no solamente se refiere al sexo, sino que también involucra directamente el curso de la vida del futuro del bebé. Entonces, preguntas así demuestran las preferencias que existen en ciertas sociedades. Un ejemplo de esto es en China, India y otras sociedades patriarcales que tienen una preferencia marcada porque sus hijos sean niños y en caso de no serle, pues a veces recurren al aborto, ya que el valor social de los niños pues es mayor. A raíz de esto se han generado tres grandes corrientes que buscan explicar estos comportamientos, que es la teoría del aprendizaje social, las teorías cognitivas y las teorías psicodinámicas. Bueno, en la teoría sobre el aprendizaje social se debe tener en cuenta que este proceso se puede ver en los bebés de sexo masculino cuando se comportan como un chico, pues son premiados, y cuando estos son como una niña, son castigados. Entonces, de esta forma, el bebé acaba por comportarse como un chico, pues este siempre va a buscar ser premiado. Por lo tanto, si el premio es seguir tal conducta, en este caso, pues de un chico, él deseará ser uno. Cabe destacar que esta teoría es bastante simple y también es aceptada. En la teoría cognitiva, pues se encuentra que en este caso el razonamiento del niño se ve involucrado de tal forma que si, abro comillas, soy un niño, por lo tanto quiero hacer cosas de niño, cierro comillas. Entonces, la teoría también indica que la identificación del género está marcada por etapas. Y si hay otras que dicen que esta identificación está dada por la formación de identidades que surge en las sociedades. Por último, pues tenemos las teorías psicodinámicas, y esto pues quiere decir que la estructura emocional de un niño surge del conflicto entre el amor por su madre y el temor por su padre, que en caso de solucionarse con éxito pues lleva al niño a identificarse con su padre y por tanto con lo masculino. Bueno, los defensores de las teorías psicodinámicas no siempre se ponen de acuerdo sobre la naturaleza del conflicto y su desarrollo cronológico, pero aún así, pues se cree que la identidad del género es el resultado de un proceso estructural, emocional e inconsistente, que también se tiene en cuenta que esta se da de una fase temprana de la infancia. Bueno, Nancy Chodoro y la reproducción de la maternidad.
Ella nos inicia pues su investigación con una pregunta que es simple: ¿cómo se convierten las niñas en madres y por qué los niños no? Entonces, pues Chodorow critica las teorías sobre las diferencias de género con énfasis en biología y los procesos de aprendizaje social y de rol, donde nos indica que las diferencias de género se estructuran en lo más profundo de la psique de los individuos. Bueno, de esta forma Chodorow realiza una teoría freudiana donde desde su punto de vista la masculinidad y la feminidad están enraizadas en estructuras emocionales establecidas en una fase muy temprana de la vida, que son muy difíciles de cambiar después. De tal forma que vamos a encontrar que los hombres se encuentran más involucrados con el área laboral y exitosos del trabajo, pero limitados emocionalmente, mientras que las mujeres es lo contrario, se van a encontrar limitadas en el ámbito laboral, pero van a estar más involucradas con las emociones y esto les va a permitir una mejor comunicación. Entonces, para entenderlo, pues vamos a ver desde el inicio del desarrollo social de un individuo. Cuando este individuo es un bebé, ya sea niño o niña, se crea un vínculo afectivo muy fuerte con el bebé, en especial con la madre. Entonces, este es independiente de si es niño o niña. Y la ausencia de este, pues, se acompaña de miedo y ansiedad, por lo que ambos se sienten identificados con la madre. Por lo tanto, aquí, pues, no va a haber ninguna diferencia, pero en el caso de los niños, este vínculo se debe romper para obtener autonomía en el mundo exterior. Y en este caso, pues las niñas se mantienen, impidiendo el desarrollo de su independencia y separación. Es así como estas van identificadas con la necesidad de otros. Entonces, aquí se puede ver reflejado cómo se va a dar el desarrollo de la maternidad en las niñas y cómo se va a dar como el desarrollo de la masculinidad en los niños. La ruptura que tienen los niños con la madre se interpreta muchas veces pues con un abandono y genera ansiedad o un sentimiento de rechazo para el resto de su vida. Y algunas teorías dicen que así se permite el paso al mundo exterior y un vínculo con el padre, que proporciona una consolidación de identidad separada y autónoma que establece por temor al abandono y la ira por el abandono de la madre. Bueno, de esta forma pues se explica la independencia e inexpresividad de estos, al igual que la hostilidad con las mujeres. Bueno, en la evaluación crítica sobre esta teoría, se critica que ya que presenta poca evidencia y está dado por pocos casos clínicos que son muy generalizados y normalmente suele culpar a las víctimas y es criticado por los feministas ya que suele culpar a las madres de ser ellas quienes crean el sentimiento de repudio hacia las mujeres de parte de los hombres. Y es un modelo bastante rígido para explicarse en la actualidad y los roles en el hogar pues se han cambiado. También se debe tener en cuenta que pues solo es una estructura provisional ya que está abierto a varios cambios. Y se olvida de que el género pues va cambiando a lo largo del ciclo vital, por lo que aún falta complementar con otras influencias entre los niños y las niñas que con el tiempo se van convirtiendo en adultos. Entre estos pues se encuentran las influencias de los compañeros, del colegio, el trabajo, las transformaciones a lo largo, y que la infancia está más influenciada por los roles, pero conforme van creciendo, en el caso de los hombres tienden a abrirse más emocionalmente y las mujeres tienden a entrar más en el mundo laboral si se habla sobre la actualidad, ya que esta identidad no es algo fijo, sino que es un proceso abierto a cambios. Bueno, el género y el trabajo. Andrew Tolson es la que fue la primera contribución importante al estudio de masculinidad escrito pues, en inglés y sugería que además de las experiencias familiares de la infancia temprana, existen tres medios principales en los que la conciencia de género se forma y estructura. Estos se encuentran en lo que son los amigos, la escuela y el trabajo. Y teniendo en cuenta esto, pues el hombre se ve influenciado por el lugar de trabajo y las mujeres se ven más absorbidas por la maternidad, ya que los hombres se determinan por su trabajo, ya sea pues en caso de ser un éxito o un fracaso. El género y los medios de comunicación. En este caso, los hombres han sido siempre el centro de atención, dejando de lado pues las minorías étnicas, raciales y mujeres en papeles predominantes. Y cuando aparecen los dos sexos, pues normalmente los hombres interpretan por lo general a detectives brillantes, valientes exploradores o cirujanos expertos, mientras que las mujeres pues suelen ser sexualizadas.
También se han presentado pues, cambios de una forma muy lenta, ya que ambos sexos se presentan por estereotipos. Mujeres normalmente se representan por hogar, limpieza, y los hombres por una construcción, automóviles o bebidas alcohólicas. Y también se genera lo que es el mito de la belleza, donde la publicidad pues también tiene a perpetuar lo que Naomi Wolf llama el mito de la belleza. Bueno, esta autora defiende que la sociedad enseña a las mujeres a medir el logro, la satisfacción y la importancia personal en términos de apariencia física. Es en este donde se encuentran pues las canciones, los canones de belleza pues inalcanzables, por lo que busca de esta como un callejón sin salida. También se cabe resaltar que el mito de la belleza pues enseña a las mujeres a valorar especialmente sus relaciones con los hombres, a quienes presumiblemente atraen con su belleza, por lo que las mujeres pues se van a ver obligadas a tener una alta disciplina y cumplir con las necesidades de los hombres, buscando pues complacerlos y evitan que se enfaden con ellas. Y en el caso de los hombres, se aprende cómo tratar de poseer a una mujer que encarne esa belleza. Entonces le da a la mujer como una visión de un objeto. Luego nos encontramos con los análisis teóricos. En esto vamos a encontrar lo que son los análisis funcionalistas. El análisis por parte de Talcott Parsons, que es género y complementariedad. El análisis de conflicto, y Friedrich Engels, género y clase. Bueno, en el análisis funcionalista se habla que el paradigma funcionalista va a la sociedad como un conjunto de elementos separados, pero integrados en un complejo sistema. Bueno, este enfoque defiende que cada estructura social contribuye al funcionamiento global de la sociedad, mientras que los miembros de las sociedades cazadoras y recolectoras tenían escaso poder sobre la biología, creciendo de un control efectivo sobre la natalidad, las mujeres tenían en embarazos frecuentes, de forma que las responsabilidades en el cuidado de los hijos las mantenían siempre cerca del hogar. Del mismo modo, pues aprovechó su mayor capacidad física, la actividad de los hombres se orientó hacia la casa y las tareas lejos del hogar, y con el paso del tiempo, pues esta división sexual del trabajo se consolidó e institucionalizó. En la teoría de Talcott Parsons sobre género y complementariedad, pues se habla que las diferencias de género funcionan como un elemento integrador de las sociedades, o por lo menos de las sociedades tradicionales. Bueno, el género, según Parsons, conforma una serie de roles complementarios uniendo a hombres y mujeres en unidades familiares que llevan a cabo diversas funciones que son vitales para el funcionamiento global de la sociedad. Bueno, en esta se puede observar que la mujer es responsable del hogar y el hombre es el encargado de mantener contacto de la familia con el externo, o sea, con el mundo del mercado laboral. Es la sociedad, pues, quien enseña a los niños de forma predestinada el vínculo con el mercado laboral, la racionalidad, seguridad en sí mismos y ser cooperativos. Y las niñas con el cuidado de los hijos, en ser expresivas, tener una respuesta emocional y sensibilidad hacia los demás. También nos habla que la sociedad, siguiendo las explicaciones de Parsons, pues promueve comportamientos de género a través de distintos esquemas de control social. La gente incorpora a su propia identidad definiciones culturales de género, de forma que sentir que no es suficientemente masculino o femenino produce un sentimiento de culpabilidad y miedo a ser rechazado por el sexo contrario. Bueno, simplificando esto, las mujeres pues aprenden a ver a los hombres poco masculinos como poco atractivos sexualmente, y a la vez los hombres pues tienden a evitar las mujeres que son poco femeninas. Bueno, la evaluación crítica respecto a estos análisis, pues se da que el funcionalismo propone una teoría de la complementariedad que define que el género sirve como factor de integración social, tanto estructural, pues en términos de lo que la gente hace, como moralmente en términos de lo que la gente cree. Aunque esta teoría fue influyente a mediados del siglo, apenas se emplea hoy entre los investigadores sobre cuestiones de género. Bueno, en primer lugar, este tipo de análisis asume una visión única de la sociedad que no todo el mundo comparte. Y las mujeres pobres, por ejemplo, siempre han trabajado fuera del hogar por pura necesidad económica. Y hoy en día, un número creciente de mujeres de todas las clases sociales entran a formar parte del mercado de trabajo por diversas razones.
Después encontramos lo que es el análisis del conflicto, y este nos habla que desde esta perspectiva analítica, el género implica no solo diferencias en el comportamiento, sino desigualdades de poder, donde las ideas convencionales sobre género han beneficiado tradicionalmente a los hombres al tiempo que sometían a las mujeres al perjuicio, a la discriminación y ocasiones a la violencia directa. Bueno, por ello los defensores de esta perspectiva pues defienden que las ideas convencionales sobre el género no fomentan la cohesión, sino que por el contrario crean tensiones y conflictos donde los hombres tratan de proteger sus privilegios mientras las mujeres desafían el poder establecido. Y por último, ¿puedes pausar la grabación aquí? Creo que nos va a sacar de la...